Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9, versículo 6. Hoy estamos haciendo la pregunta que está en el mismo centro de la fe cristiana. ¿Quién es Jesús según la Biblia? Es la línea entre el Creador y la criatura, entre el reino de Dios y los reinos de este mundo. Este es un asunto de muerte o vida eterna. La Biblia enseña que en el tiempo determinado por Dios, su Hijo tomaría naturaleza humana. Antes de nacer en Belén, Jesús existía desde la eternidad, compartiendo la misma naturaleza divina que Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Él es el creador del cielo y de la tierra. Todo fue creado por medio de Él, y todo es sostenido por Él. Dios mismo entró en su propia creación, no como un gobernante distante, sino como un verdadero hombre, nacido en una familia judía humilde, en la ciudad de Belén, en la nación de Israel, bajo la ocupación del Imperio Romano. La gente podía contar sus años sobre la tierra, pero su vida divina no tiene principio y no tendrá fin. Jesús no fue solo un maestro sabio o un profeta. La Biblia lo llama el Cristo, la palabra griega para Mesías, que significa el Salvador prometido y escogido por Dios. Aquel prometido para librar a la humanidad del pecado. Cuando Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, estaba tomando para sí con toda claridad el mismo nombre de Dios revelado a Moisés. Los profetas habían prometido a un rey que reinaría para siempre, llamado Dios fuerte y príncipe de paz. En Jesús esas promesas se cumplen, no parcialmente, sino plenamente. Cuando Jesús llamó a Dios su Padre, estaba declarando que Él es igual a Dios de una manera única y verdadera. El Creador tomó la naturaleza de su creación, sin dejar jamás de ser Dios. La Biblia llama a esto la encarnación, no el hombre subiendo a Dios, sino Dios descendiendo al hombre. El Verbo eterno se hizo carne. Él conoció lo que es tener hambre, sed, cansancio y ser conmovido profundamente por compasión. Sin embargo, Jesús jamás pecó. El pecado es quebrantar el estándar perfecto de Dios sobre cómo debemos vivir. Como Jesús lo explicó con sus propias palabras, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús llevó ese amor aún más lejos, nos mandó amarnos como Él nos ama, con amor sacrificial. Todos hemos fallado en esto, y por esa razón somos culpables delante de Él, mereciendo no solo la muerte física, sino también eterna separación espiritual de Dios y sufrimiento eterno. ¿Por qué solo Jesús? Porque el abismo entre un Dios santo y una humanidad pecadora es moralmente infinito. Ningún simple ser humano podría vivir perfectamente conforme al estándar de Dios, y nadie excepto Jesús lo ha hecho sin falla. Por lo tanto, solo Jesús puede cargar todo el peso del juicio justo de Dios contra el pecado en lugar de los pecadores y luego resucitar victorioso de entre los muertos, demostrando que el Padre aceptó su sacrificio. La Biblia deja claro que solo uno verdaderamente justo puede ponerse en el lugar del culpable. Jesús confirmó esto cuando dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». En toda la historia, solo Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre, capaz de representarnos y de cargar el costo infinito de nuestro pecado. Nadie es salvo por sus propias obras, buenas intenciones o esfuerzos religiosos. La Biblia dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra esperanza descansa por completo en lo que Jesús ha hecho, no en lo que nosotros hemos hecho. Nadie se salva a sí mismo, ni puede salvar a otro. La paga del pecado es muerte, pero el amor de Dios trae reconciliación y vida eterna. En la cruz, bajo la autoridad del gobernador romano, Poncio Pilato, Jesús fue sentenciado a muerte y crucificado. Una forma brutal de ejecución reservada para los peores criminales de ese imperio. Pero esto no fue un accidente de la historia. Los romanos lo llevaron a cabo, pero fue conforme al plan determinado y la presencia de Dios. En ese momento Jesús llevó todo el peso de la ira de Dios contra el pecado. No fue llevado allí por casualidad o injusticia. Él entregó su vida voluntariamente.
Estaba cumpliendo el plan que el Padre había establecido antes de la fundación del mundo: salvarnos del pecado y reconciliarnos con Dios. Como dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia declara que Jesús fue enterrado, y al tercer día fue levantado de los muertos, volviendo a la vida. Esta resurrección no solo es un símbolo de esperanza, es la victoria final sobre la muerte, la prueba de que toda afirmación que Él hizo era verdadera, la declaración de que su sacrificio por nosotros fue aceptado por Dios. Mostró que nuestra deuda por el pecado, que la palabra de Dios declara, es muerte, fue pagada por completo para todos los que confían en Él. De esta manera somos librados de nuestro pecado, justificados ante Dios y liberados del dominio que el pecado ejerce sobre nuestras vidas. Creer en Jesús es reconocer su perfección, confesar nuestro pecado, nuestra falta de amor hacia Dios y hacia el prójimo, y recibir con fe su sacrificio de amor. Hoy Jesús reina a la diestra del Padre, no está esperando ser rey. Él es rey ahora, desde su trono gobierna sobre toda la creación, y continúa su obra en la vida de su pueblo por medio del Espíritu Santo. Como prometió a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Él cumple esa promesa al enviar su Espíritu para habitar en todos los que le pertenecen. Ser siervo de Jesús y llamarlo Señor es ser transformado de dentro hacia afuera por su presencia viva en nosotros. Esto es el nuevo nacimiento. Es un proceso en el que día tras día el Espíritu Santo nos transforma, nos da nuevos deseos alineados con la voluntad de Dios. Renueva nuestra mente, nos fortalece en las pruebas y nos concede su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero su reinado ahora es solo el comienzo de lo que Él cumplirá. La Biblia promete que un día Jesús regresará en gloria y potestad, para juzgar a los vivos y a los muertos, y delante de Él toda rodilla se doblará, ya sea con gozo y adoración, o con remordimiento y tristeza. Él resucitará a su pueblo para vida eterna, enjugará toda lágrima y traerá los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia de Dios. Los que le pertenecen tienen una esperanza inquebrantable. En el futuro lo verán cara a cara, serán completamente liberados del pecado y habitarán con Él para siempre. Así que la pregunta no es solo ¿quién es Jesús?, sino ¿quién dices tú que Él es? La Biblia dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esta fe salvadora siempre va unida al arrepentimiento. Apartarse del pecado y del gobierno propio, volviéndose a Dios con sumisión y amor. Esto es el fruto de un corazón nuevo que valora a Cristo por encima de todo. Cuando vienes a Jesús en arrepentimiento y fe, no estás trayendo tus buenas obras para ganar su favor, sino que estás confiando plenamente en su vida perfecta, su sacrificio en la cruz y su resurrección de entre los muertos. La salvación no se trata de lo que tú puedes hacer por Dios, sino de lo que Dios ya ha hecho por ti en Cristo. Confiar en Él es ser reconciliado con tu Creador, ser salvo de tu pecado y ser recibido en su reino eterno. Darle la espalda es permanecer bajo el juicio justo de Dios. Al morir, tú no dejas de existir, entras a la eternidad. Y la pregunta es esta: ¿deseas pasar la eternidad reconciliado con Dios? ¿O en enemistad con Dios, separado de Él y en sufrimiento eterno? Esta decisión debe tomarse aquí, en esta vida, porque la palabra de Dios dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si el Espíritu de Dios ha tocado tu corazón hoy, no ignores su voz. Cultiva una relación sincera e íntima con Él y disfruta de su amor perfecto e inagotable. Comienza por conocerlo. Abre la Biblia y lee el Evangelio de Juan completo, de principio a fin, y pídele al Espíritu Santo que te muestre la verdad acerca de quién es Jesús. Jesús es el Hijo eterno de Dios, la imagen del Dios invisible, el Señor sobre todas las cosas, el único Salvador de los pecadores. Aquel delante de quien un día el cielo y la tierra estarán en juicio.
Lee el Evangelio de Juan en oración, pidiendo a Dios que abra tus ojos a la verdad de su palabra mediante el Espíritu Santo. La Biblia declara que la paga del pecado es muerte, no solo muerte física, sino separación espiritual y eterna de Dios. Sin embargo, en su amor, Dios ha provisto el único camino para ser perdonado y reconciliado por medio de su Hijo Jesucristo. Clama a Él con sinceridad, reconociendo tu falta de amor para con Dios y tu prójimo. Pídele que perdone tu pecado, que te dé gracia para arrepentirte, apartarte del pecado y volverte a Él. El más profundo deseo de mi corazón es que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, que creas plenamente en lo que Jesús ha hecho por ti, su vida perfecta, su muerte en tu lugar y su resurrección de entre los muertos. Síguelo y descubre el gozo de conocerlo. Él te llama no solo a ser perdonado, sino a caminar con Él, a disfrutar de su presencia y a compartir las buenas noticias de su salvación con otros. Este es el propósito de tu vida, reconocer la grandeza de Dios y deleitarte en Él por toda la eternidad.